Buenas tardes, mi nombre es Simón Useche y le voy a hablar sobre la propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y de disfrutar de las cosas sin limitaciones que las establecidas por las leyes. Tipos de propiedad: la propiedad pública y la propiedad privada. La propiedad pública es aquella cuyo fin es satisfacer las necesidades colectivas públicas y es representada por el Estado. Y la propiedad privada es la que corresponde a una sola persona o a una entidad privada. Cuando la propiedad pertenece a varias personas, aparece el concepto de copropiedad. Razón objeto de la propiedad: propiedad inmobiliaria, propiedad mobiliaria y propiedades especiales. Estas propiedades especiales son reguladas por leyes especiales. Características de la propiedad: exclusivo, absoluto, perpetuo, elástico y autónomo. Contenido de la propiedad: está por el uso y goce y está por el goce y consumo. Elementos de la propiedad: tenemos un sujeto y tenemos un objeto. El sujeto es que todas las personas naturales o jurídicas pueden ser propietarios, y el objeto es que todas las cosas pueden constituir objeto de derecho, o sea, pueden ser apropiables. Derecho de propiedad inmaterial: los bienes inmateriales son aquellos que básicamente nacen de los actos intelectuales, tales como el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial. El derecho de autor son derechos subjetivos sobre creaciones que presentan originalidad o un producto de carácter intelectual creado por una persona, puede ser obras literarias, artísticas, etc. Y los derechos de propiedad industrial es un conjunto de derechos que pueden ser de personas físicas o jurídicas sobre una invención. Incluyen invenciones que puedan generar nuevos productos, como las patentes, los modelos de utilidad, la topografía, etcétera, etcétera. Modo de adquirir la propiedad: por ocupación, por prescripción, por transmisión y por ascensión. Forma de perder la propiedad: por abandono, por expropiación, por pérdida involuntaria o por condiciones resolutorias de contratos. La ocupación: la ocupación es un modo de adquirir la propiedad de las cosas que carecen de dueño y consiste en la aprehensión material unida al ánimo de adquirir el dominio, es decir, que pasan de otro con el solo hecho de ocuparla. ¿Cuáles son los requisitos? Sujeto capaz, cosas muebles, por ejemplo, los semimovientes y las apropiables. Lo que cita renilo, no tener dueño o que no se le conoce dueño. Que cita aprehensión, o sea, la intención de apropiarse, evidencia, una actitud evidente que no será escondida, y que cita buena fe. Eso es lo más importante. Casos especiales: existen la ocupación de animales, la invención o el hallazgo, que se subdivide en hallazgo de tesoro y en hallazgo de las cosas perdidas o abandonadas. Y tenemos los productos abandonados en el mar. A su vez, también tenemos los bienes muebles recuperados por autoridades policiales. Es importante mencionar que los bienes muebles sustraídos, extraviados, recuperados por autoridades especiales serán entregados al CICPC, tal como lo establece la Ley de Bienes Muebles recuperados por autoridades policiales. A su vez, los objetos y efectos que sirvan para el esclarecimiento de algún hecho delictivo y estos deben estar a la orden del juez competente, quien los entregará de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, si los bienes provienen o pertenecen a un autor del delito. La ascensión. La ascensión es un modo originario de adquirir la propiedad tanto de un mueble como un inmueble. Características: es a modo gratuito, es entre vivos, es a título singular y es un hecho jurídico propiamente. A su vez, un modo originario, es un modo de adquirir la propiedad. La ascensión de frutos o discreta: tenemos los productos y tenemos los frutos. Los productos no están sometidos a periodicidad y se tiene en decremento o disminución de la cosa que lo origina. Y los frutos se dan con cierta periodicidad, sin decremento de las cosas que lo producen. Los frutos naturales y los frutos civiles pertenecen al derecho de ascensión, al propietario de la cosa que los produce. Y están divididos: frutos naturales
y los frutos civiles. Los frutos naturales son los que provienen directamente de la cosa y los frutos civiles son los que tienen objeto con ocasión a una cosa, tales como los intereses de capitales, el canon de la efiteusis y la posesión de la renta vitalicia, etc. En el momento de adquisición de los frutos naturales, aun cuando no haya una norma general, se expresa con respecto si consideran parte de la cosa que lo produce mientras no sean separados de ella. Y los frutos civiles es suficiente que el titular del derecho que se encuentre investido, ¿verdad?, al momento dispone de los frutos civiles que repuntan adquiridos día a día. Las personas que tienen derecho a los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario en virtud del derecho de ascensión, y los derechos de reembolso de los gastos es que toda la persona que recoge los frutos está en la obligación de resarcir o de cancelar o reembolsar al propietario los gastos por semillas, siembra de cultivo, conservación que haya hecho en un terreno. La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir el dominio y de otros derechos reales por la posesión a título de daño durante un tiempo regido por la ley. Clase: la prescripción extintiva y la adquisitiva. La prescripción extintiva es la manera de extinguir las acciones ligadas a derechos de contenido patrimonial por la inactividad del acreedor, y la prescripción adquisitiva es el medio de adquirir el derecho de propiedad de los bienes por la posesión en el tiempo y por los otros requisitos señalados por la ley. En el régimen legal venezolano, la posesión conceptualiza la prescripción en el artículo 796 del Código Civil, concatenado con el artículo 545, donde establece que la prescripción es como un modo de adquirir la propiedad. ¿Cuáles objetos son susceptibles de usucapión? La propiedad, las servidumbres prediales, continuas y discontinuas, aparentes y no aparentes, así como las servidumbres discontinuas, aparentes y discontinuas no aparentes, la copropiedad, el usufructo, el derecho de habitación y la infituteusis. Cálculo en el término útil para la usucapión. La prescripción se encuentra por días enteros y no por hora, y se consume al final, ¿verdad?, en el último día del término. Eso está establecido en el artículo 975 y 976 del Código Civil. Causas que impiden la usucapión. Las causas es la prescripción adquisitiva debido a la ausencia de posesión legítima. La usucapión decenal es aquella en la cual la condición de tiempo exigido para producir efecto de usucapión se queda reducida a 10 años. Y la veintenal es el derecho que se adquiere por el transcurso de 20 años con la posesión legítima del objeto. La comunidad. La comunidad es la atribución a varios sujetos de uno o varios derechos en un sentido civil, por ejemplo, el condominio. Su clasificación: convencional, incidental y legal. La comunidad se divide en ordinaria o forzosa coactiva. Ordinaria es cuando los partícipes tienen facultad de pedir la división de la cosa común, y forzosa coactiva es cuando el destino o la naturaleza no admite la división. Derechos y deberes de los comuneros sobre la cosa común y sobre la cuota. En este caso, todo comunero tiene derecho a servir de las cosas comunes. Sin embargo, este derecho se ve limitado por la naturaleza de su uso y su destino. Y sobre la cuota, según lo establecido en el Código Civil venezolano, su artículo 765, dice que cada comunero tiene la propiedad de su cuota y de los provechos o frutos correspondientes. Puede enajenar, puede hipotecar libremente esta parte y sustituir a la persona en el goce de ella. La presunción de comunidad o entre concubinatos. La comunidad concubinaria se encuentra como presunción de la ordenación general de la comunidad ordinaria, aunque aquella comporta aspectos propios de la comunidad ordinaria y no deja de presentar características peculiares que la distinguen de esta. El concubinato es la relación mediante cual dos personas de sexo diferente y sin impedimento alguno para contraer matrimonio hacen vida en común en forma permanente y sin estar casados, con las apariencias de una unión legítima. La relación de los comuneros frente a terceros.
Esta relación se da cuando uno o más comuneros contratan con un tercero y los derechos y deberes del contrato deriven o no corresponden en ningún caso a la comunidad, sino corresponden a la persona, porque ya que carece de persona jurídica, ¿verdad? Entonces corresponde únicamente a los partícipes de dicha contratación. Ejemplo, la persona que lo contrata con el contratado. La propiedad horizontal. Se llama así a la división entre distintos propietarios de varios pisos de un edificio o de diferentes apartamentos de un edificio de una sola planta, que sean independientes y que tengan salida a la vía pública directamente o por pasaje común. En el régimen jurídico venezolano se encuentra establecida la ley de propiedad horizontal. Los derechos y obligaciones de los propietarios. Bueno, en esta ley, en el artículo 6, habla sobre que cada propietario de las cosas comunes son inherentes y son propietarios del respectivo apartamento. Y es allí donde habla de una serie de requisitos que se deben establecer para que exista propiedad horizontal. La enajenación de apartamentos. El hecho de la enajenación puede tener origen de voluntario o legal. Y la administración y extinción de condominio. La administración de condominio corresponderá a una asamblea general de copropietarios y a la junta de condominio y a la administración. En materia de administración y conservación de las cosas comunes, la asamblea de propietarios es la máxima autoridad en el condominio y el administrador es tomado y tiene atribución en la ley para hacer que el condominio administrado funcione y tenga una vida útil extensiva. Y corresponde a los deberes del administrador es de acuerdo al artículo 20 de la ley de propiedad horizontal. Muchísimas gracias. Hasta luego.